Es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Era de noche, estaba muy frío. Había una niña de como de 2 años y la mamá de esa niña se la estaba llevando al río. Y cuando yo pisé suelo norteamericano, David, simplemente lo que me puse fue a llorar. Besé la tierra y le agradecí tanto a Dios. Yo no le recomiendo a nadie exponer su vida. Sin embargo, sabemos que por quedar en nuestro país morimos. Carlos Alonso Juárez, el periodista venezolano que ha retratado el drama de los migrantes venezolanos en 17 países, se encuentra preso en una cárcel para inmigrantes en los Estados Unidos. Y desde la cárcel nos concedió esta entrevista a la que se unió su compañero Alexander, también solicitante de asilo como muchos otros venezolanos que esperan comenzar su nueva vida en los Estados Unidos. Carlos, ¿por qué estás preso en un correccional en los Estados Unidos? Porque solicité asilo, porque mi vida corre peligro en Venezuela y en algunos otros países de América Latina por el trabajo que vengo haciendo en contra de la dictadura del régimen de Nicolás Maduro, por los reportajes que he hecho en contra de algunas instituciones gubernamentales de algunos países que son violatorias de derechos humanos, así que como mi vida corría peligro en Venezuela con amenazas de muerte desde el chavismo, me tocó cruzar un río exponiendo mi vida para hacerlo y me entregué a la policía fronteriza y estoy cumpliendo parte de esa sentencia, ¿no? Porque cometí un delito federal al cruzar una frontera, lo cual no se lo recomiendo absolutamente a nadie, pero lo tuve que hacer y bueno, por eso estoy aquí en una correccional. Ya he estado en 3 sitios recluidos. Carlos, ¿cuál es el mecanismo que están usando los venezolanos como tú que están cruzando a los Estados Unidos en la frontera con México? ¿A qué peligro se están enfrentando? ¿Cómo lo hiciste tú? Es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, y sobre todo hacerlo bajo el peligro de las mafias mexicanas, sobre el peligro de los carteles que están apoderadas de la frontera. Yo lo hice sin pagar coyote. Yo no iba a pagar un solo centavo a unos coyotes que son traficantes de personas, que son traficantes de migrantes, que son partes de la mafia y de los narcos. Así que yo crucé el río. Fue terrible, David. El corazón se me iba a salir. Lo hice cerca de las 5 de la mañana. Era de noche, estaba muy frío, el pantano estaba muy pantanoso, el agua me llegó hasta aquí, hasta la parte superior del pecho, estaba helada, hacía corriente. Yo tenía miedo porque las personas que cruzan sin pagar coyotes son muy pocas y muchos de los muertos que consiguen avaliados en las orillas es porque las mafias y los coyotes interceptan a estas personas que no tienen dinero para pagar coyote y como no pagaste para cruzar el río simplemente te matan. Así que yo tenía un nudo en la garganta, David, porque iba a cruzar el río sin pagar, no quise pagar, pero estaba expuesto a que me mataran. Carlos, que ha denunciado irregularidades e injusticias en todos los países que ha visitado, sigue haciendo su trabajo desde la cárcel y denuncia hacinamiento y falta de atención en algunas de las prisiones donde ha sido recluido. En Adams County Correctional Center, que queda en un pueblo llamado Natchez, en el estado de Mississippi, allí, por ejemplo, no atienden a las personas que necesitan atención médica. Ahí yo estuve en una celda con 112 reclusos, o sea, 12 migrantes solicitantes de asilo político, y, por ejemplo, hubo una epidemia de COVID-19 y no pudimos atender a todas las personas de manera inmediata. Acá donde yo me encuentro, que es en Luisiana, en este instante me encuentro en Alice Parish Heights, que es otra correccional, pero en el estado de Luisiana. Aquí la atención médica es magnífica. Sin embargo, en Adams County, que es una empresa privada que se llama CoriCivic, no. Otros compañeros solicitantes de asilo de Venezuela, de Cuba, de Haití, del Congo, de Colombia, necesitaban atención médica y no la recibieron. Fue muy duro, la verdad fueron momentos de muchísimo estrés, sobre todo para los que estaban enfermos, David. Y luego aquí en Luisiana hay una correccional donde no quieren que los migrantes, que no quieren que vayan los abogados a hablar con los solicitantes de asilo. Estuvimos 5 días hacinados en un centro de la Border Patrol, que sería la patrulla fronteriza, en Del Río, Texas, donde dormíamos uno encima del otro y comíamos un burrito literal de este tamaño, 3 burritos al día, con las luces encendidas todo el tiempo, sin hora, totalmente desorientados del día, de la fecha, de la hora. Estábamos tan hacinados allí que habían personas que dormían en el baño. Era muy duro esa situación. Yo estuve 5 días allí sin cepillarme los dientes, sin bañarme. Luego nos trasladaron esposados hasta Mississippi, hasta Natchez, a esta correccional que se llama Adams County,
y yo estuve 24 horas sin comer, mi persona y por lo menos 2 de las personas que están detrás míos, que son venezolanos. Yo iba con otro grupo en el cual te puedo comentar que fue una experiencia muy fuerte porque nos sentimos que nuestra vida estaba corriendo mucho peligro porque el agua nos llegaba al cuello. Y en el grupo, las personas con las que yo iba, había una niña de como de 2 años y sus padres. Y a esa señora, la mamá de esa niña, se la estaba llevando al río. Y yo, junto conmigo y otros amigos y las personas que nos estaban cruzando, tratamos de salvarle la vida. O sea, fue un momento de desesperación, de mucho dolor, de mucho como que miedo. Nosotros pensamos en un momento, vamos a regresarnos. Oye, pero si regresamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos regresar a Venezuela, nos persigue una dictadura, nos quieren matar, nos quieren agredir. Entonces fue un momento demasiado fuerte que nos tocó vivir en ese momento y darnos fuerzas unos con otros, ayudarnos, llenarnos de valentía, de coraje para poder pasar ese río y bueno, pisar el suelo americano y podernos sentir seguros como estamos ahora. ¿Tú por dónde cruzaste? ¿También cruzaste por Del Río? Sí, crucé por ahí, por el río. Es decir, están cruzando casi todos los venezolanos por ese mismo paso que ya hemos visto en fotos, en vídeos. Sí, todos los venezolanos están cruzando por ese paso. ¿Tuviste que pagar a alguien para cruzar de forma segura o hiciste como Carlos que lo hiciste por tu cuenta? No, yo tuve que cancelar dinero, pagarle a alguien para que me pudiera cruzar de manera segura porque fue como el contacto que me dieron para poder hacerlo. Realmente yo tuve que cruzar por una ciudad que se llama Acuña hasta la ciudad del Río, en Texas. Los inmigrantes y solicitantes de asilo que cruzan el río Bravo por estas 2 ciudades pues son procesados en el centro de procesamiento de la patrulla fronteriza de Del Río, Texas. Todas estas personas que hemos visto cruzando estos días el río Bravo, el río Grande, hacia la ciudad del Río en Texas, pueden terminar como tú en una prisión para inmigrantes irregulares. No es que pueden, es que lo van a hacer. Van a ir a una cárcel, un centro de detención, porque es un delito federal en este país. ¿Cuántos meses, cuánto tiempo pueden durar los refugiados venezolanos, los solicitantes de asilo venezolano en Estados Unidos como tú, en una prisión como esa? Mira, yo crucé el día 9 de abril de este año, del 2021, y tengo 50 días. Ya la semana que viene, de semana y media, cumplo 2 meses. Sin embargo, hay personas que han salido a los 30 días, hay personas que han salido a los 17, hay personas que llevan 3 o 4 meses acá. Así que esto es incierto. ¿Existe la posibilidad, Carlos, de que ustedes puedan ser devueltos, deportados? Sí, sin duda, porque nosotros en el primer procesamiento que tuvimos, pues firmamos una deportación. O sea, somos sujetos de deportación hasta que la Autoridad Nacional de los Estados Unidos pues determine que nuestro caso de solicitud de asilo es correcto, es aprobado, o por lo menos la primera parte que se dice que se aprobó la entrevista del miedo creíble, que es la primera entrevista donde uno está delante de un funcionario del ICE y si ellos dicen, bueno, si te creemos, entonces luego puedes pasar a libertad a través de distintos mecanismos migratorios como un parol, una fianza o bajo palabra, o te quedas detenido hasta que te hagan una corte donde tú tienes que defender de nuevo esa aprobación del miedo creíble. ¿Cuántos venezolanos están ahora mismo en el centro de detención donde tú te encuentras? 26 personas, somos 8 venezolanos que estamos acá. Hay una persona de Bangladesh, hay 6 personas de Brasil y el resto son cubanos. Son cerca de 10 o 12 cubanos que están acá. ¿Todos están pidiendo asilo político? Sí, todos están solicitando asilo y refugio porque tienen miedo de perder su vida en sus países por distintos motivos. Una de las personas que están aquí pudieron trabajar en el gobierno como funcionarios, no como enchufados ni como opresores, sino trabajaban en una institución del Estado y simplemente por marchar pues son oprimidos, ¿no? Así que las personas toman vuelo, en algunos casos, si vienen de Sudamérica, pues toman vuelo hasta México y de ahí se van por tierra hasta la frontera. Puede ser que tomen vuelo a Tijuana o a Monterrey. Tijuana está en plena frontera, así que no tienes que tomar absolutamente ningún bus. Otros toman vuelo hacia Monterrey y de ahí se van por bus que puede durar de 8 a 14 horas dependiendo de la distancia. A diferencia, por ejemplo, de los cubanos que si no tienen una visa de turismo para entrar a México o a Nicaragua, que es libre visado, hacen su camino por tierra desde Nicaragua. Carlos, ¿cuánto cuesta un coyote en la frontera para que te pase de forma, entre comillas, segura? Te pueden cobrar desde $500 porque estás en el lugar hasta $3,000, dependiendo. Porque muchos coyotes te contactan a las personas desde que están en sus países de orígenes.
Cuando yo estuve en Tijuana, me estaban ofreciendo hasta $3,000 por pasarme, por saltar el muro. Y yo dije, yo no voy a pagar ni un centavo para entrar a los Estados Unidos porque es que yo no soy un migrante económico, yo soy un solicitante de asilo porque mi vida corre peligro. Los propios funcionarios de Migración México en los aeropuertos de Cancún y Ciudad de México extorsionan con hasta $1,500 para poder ingresar a territorio mexicano. Aunque el ciudadano venezolano tenga su pasaporte vigente, tenga dinero en la cuenta, tenga reservaciones en hoteles o tenga una carta de invitación de un familiar venezolano residente o de un ciudadano mexicano, simplemente ellos le cobran hasta $3,000 para poder ingresar a territorio mexicano. ¿Cuál es el modus operandi? Simplemente los solicitantes de asilo venezolanos pues son contactados por estos coyotes y les dice, mándame una fotografía cuando estés saliendo del aeropuerto, bien seas que salgas de Maracaibo, de Valencia, de Caracas, o que estés volando desde Bogotá, desde Santiago de Chile o desde Lima. Se toman una fotografía de cómo estás vestido antes de montarse en el avión y una foto al pasaporte. Y una vez que llegas al aeropuerto de Ciudad de México o de Cancún, pues los meten a todos en el cuartico y sacan a los que pagaron, a los contactos, a las personas que fueron contactadas. Entonces le dicen, entra el funcionario al cuartico con el teléfono, mira a las personas, cuando reconoce con la fotografía le dice, espérate acá, luego manda a otro funcionario para decirle que salga, sella el pasaporte en su proceso natural de migración y apenas sale de migración hasta donde te dicen bienvenido a México en pleno aeropuerto, otra persona lo contacta y le dicen vente para acá, lo meten al baño o lo sacan a un carro y ahí tiene que desembolsillar los $1,500 para poder ingresar, porque ellos dan la garantía de que tú vas a pagar cuando salgas, pero no antes. Ellos no te piden $1, claro, porque ellos son los funcionarios de migración y tienen el control de eso. Y eso es cuando son contactados por los coyotes. O sea, pagan los $1,500 para bienvenido a México. De allí entonces lo llevan a un hotel, lo trasladan en un taxi y luego lo llevan a la frontera. Pero yo no puedo hacer esta denuncia que yo vengo trabajando en esto desde el 2019, David. Yo no lo puedo hacer en México porque me matan en 2 segundos. Pero me quisieron extorsionar en Monterrey y que es el estado de Nuevo León, y en Coahuila. Tú eres venezolano y no puedes estar aquí en la frontera entre Nuevo León y Coahuila. ¿Pero por qué no? No, porque los venezolanos no pueden estar cerca, moverse libremente por el territorio mexicano. Pero ya va, yo soy turista. Entonces tengo que explicarles una y otra vez hasta que me dijeron, mira, para salir son tantos pesos mexicanos, me querían cobrar 1,000 pesos mexicanos, que son $50. Yo le digo, pero es que yo no tengo esa plata. Es que si yo tuviera te la pago, pero es que yo no tengo esa plata. Si quieres, depórtame, méteme preso o mátame, pero yo no puedo. Entonces yo no sé, la gloria de Dios tuvo sobre mí, David, y yo pude avanzarme, montarme de nuevo en el bus. Y luego, cuando llegamos a Ciudad Acuña, que ya yo me bajé en el terminal terrestre y me iba al hotel, me paró una policía municipal, nos apuntaron con una pistola, nos amenazaron que nos iban a llevar o que nos iban a entregar. O sea, si no le pagábamos, así literal. Si no le pagábamos, pasaban 2 cosas: o nos llevaban a la cárcel y de ahí no nos iban a sacar nadie, o nos iban a entregar a las mafias y ellos se iban a encargar de nosotros, David. Así nos dijeron una funcionaria y un funcionario, ambos de la Policía Municipal de Acuña. Yo no tenía plata, lo único que tenía eran los 400 pesos, pero entonces, para poder salir de eso, le quitaron 700 pesos al guatemalteco. Salí de Venezuela, de Maiquetía a Cancún. De Cancún tomo un vuelo a Monterrey y ahí de Monterrey me quedo donde las personas que me iban a cruzar, y al día siguiente a las 4 de la mañana nos llevan a la frontera y de allí es cuando se comienza el proceso a pasarnos. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto tuviste que pagar para que te cruzaran? Yo pagué $1,000 para que me cruzaran. Okay. Fuera de los gastos que yo tenía que pagar de avión y todas las cosas para llegar a México. Claro, ¿cuánto te salió todo en total? $1,750. Yo veía a mis compañeros enfermos, veía cómo nos trataban por no saber el idioma, no manejar el inglés. Entonces eso me marcó un poco de la manera sentimental. O sea, estoy huyendo de mi país por una dictadura, por el trato que nos están dando, entonces nos vienen a tratar aquí también. Entonces eso me marcó un poquito. Gracias a Dios teníamos a Carlos con nosotros, que pudo levantar la voz por nosotros y ayudarnos en ese momento. A pesar de que yo estoy en una celda, yo me siento libre. Fíjate, me siento tan libre que yo estoy hablando contigo y estoy denunciando esto. Esto no lo puedo hacer ni por mis redes sociales ni por el canal de televisión en el que trabajo desde México. No tengo miedo de hacerlo desde este país, no tengo miedo de decir la verdad a favor de los migrantes venezolanos, de los migrantes cubanos, de los nicaragüenses o de cualquier otra nacionalidad que necesita una voz para poder hablar. Y yo siempre dije que mi vida
todo lo que yo iba a hacer va a ser a favor de otras personas y va a ser a favor de los migrantes, y en especial de los migrantes venezolanos. ¿Tú crees que vale la pena pagar tanto dinero en México, tantos sobornos, enfrentar tantos peligros en la frontera para luego terminar en una cárcel? Yo no te sabría decir si vale o no vale la pena, David. Yo no le recomiendo a nadie exponer su vida. Sin embargo, sabemos que hay circunstancias en nuestros países que nos obligan, porque de quedar en nuestro país morimos. Así que la única esperanza es salir. Y si nos quedamos vamos a estar muertos. Así que perder la vida en el camino, pues es una esperanza del 50% de probabilidad de estar vivo. Así que muchas personas es el único camino que tienen. Para mí vale la pena. Para mí vale la pena porque yo soy el sustento de mi familia. Para mí vale la pena porque yo soy la voz de millones de caminantes. Y así que para mí era sí o sí hacerlo. Sí o sí por mi vida, sí o sí por mi familia, sí o sí por los millones de caminantes que están pasando trabajo en América Latina y ahora aquí en Estados Unidos, que atraviesan Río y ahora son como los que he denominado los caminantes de Río Bravo. Así que para mí sí vale la pena, David. ¿Son de Venezuela? Dios bendiga esta tierra, tierra bendita. Nos siguen en donde estamos distintos, porque no estamos de acuerdo de un régimen criminal.